tardes con todos los estudiantes. Esta vez estamos tratando sobre las cartas constitucionales y las destrezas que estamos tratando, los objetivos que tenemos que llegar son comparar las cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía, así como también caracterizar las constituciones como expresión política de la sociedad y no solo como instrumentos jurídicos, mediante este análisis de las demandas sociales que están por recoger, ¿sí? Porque estas recogen estudiar las bases filosófico-política de la Constitución del Estado ecuatoriano a partir de la Asamblea Constituyente del 2008. ¿Qué es la ciudadanía económica? La idea de ciudadanía económica pretende responder a las necesidades de transformar las estructuras de la economía, haciéndolas más justas y solidarias. Esta transformación debe comprometer al Estado, las empresas, los trabajadores, los cooperativistas, los microempresarios, etc. Se busca promocionar el empleo, las relaciones armoniosas o cooperativas, así como los productores asoman responsabilidad social sobre la protección del medio ambiente y que sean solidarios con los grupos menos favorecidos económicamente. Otro punto muy importante que involucra a las personas en el ambiente económico es el de poner en práctica una ética de consumo justo, que evite el despilfarro y el consumismo. Aquí tenemos el artículo 341, que manifiesta el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción, dice, hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la pertinencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. Es necesario comparar estas constituciones de 1998 y el del 2008, donde se puede comparar la visión, cuál es más inclusiva respecto a los derechos de los ciudadanos. ¿Sí? El republicanismo. Lo que vamos a tratar y a entender y a realizar son las destrezas de señalar los postulados del republicanismo, tomando en cuenta las diferencias con otros modelos de organización política. Vamos a identificar también las formas de republicanismo, federalismo, centralismo y confederalismo, a partir de un análisis de determinados estados latinoamericanos de México, Venezuela, Argentina y de Brasil. Principios y las formas del republicanismo. La palabra república proviene del latín res publica, que significa cosa pública. Es una forma de organización del Estado en la que la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado y es elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa y por votación popular, o por el Parlamento, cuyos integrantes también son elegidos por la población. También es una república de Estado que se encuentra organizado de esta manera y que excluye a los regímenes monárquicos. Otra acepción del término se refiere al cuerpo político de la sociedad y de la causa pública. El republicanismo es una teoría política que promueve que la república como modelo de gobierno para un Estado es un sistema que impulsa la libertad y defiende el derecho. El término republicanismo retoma la concepción de ciudadanía impulsada por la tradición greco-latina y adquiere gran importancia a partir de los planteamientos políticos de Inglaterra en el siglo XVII y XVIII, los cuales influirían en los procesos independentistas de Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo con Pablo Ney, en el 2016, el concepto del republicano empezó a partir de la teoría y la experiencia en Roma con Cicerón, Tito, Livio y Seneca, teniendo sus fundamentos anteriores en la política de Aristóteles. Podríamos decir durante la Edad Media y el Renacimiento se fundan las repúblicas italianas. Una de las más importantes fue, por ejemplo, la de Florencia. A partir del siglo XVII se destacan la República de Venecia y de las Provincias Unidas en Holanda. En un marco teórico se puede hablar del pensamiento republicano durante la Guerra Civil Inglesa y su consolidación durante la Ilustración, partiendo del debate sobre el comercio y la virtud a partir de la Revolución Francesa y de la independencia de las tierras americanas en el siglo XVIII. Se robustece la concepción de la República. El valor fundamental del republicanismo es la libertad del ser humano basado en las normas que garantizan la igualdad ante la ley. Entonces, esta igualdad ante la ley son fortalecidas por instituciones políticas y a través de la participación ciudadana y del cumplimiento de los deberes cívicos. La ciudadanía participa en la forma pública, ¿no es cierto?, a través del voto secreto, en elecciones libres que permiten a los individuos ejercer su derecho sin presiones ni condicionamientos. Para el pensador Charles Alexis Carrel de Tocqueville,
en 1805 a 1859, fue un estudioso de los sistemas políticos, que tuvo gran influencia sobre el pensamiento democrático en Europa en el siglo XIX. Hacia la década de 1830, Tocqueville realizó un viaje a Estados Unidos. Allí encontró una sociedad denominada por el afán de bienestar material y el individualismo. Fiel a sus ideas republicanas, fijó su atención sobre la cuestión de cómo, en un régimen democrático, se conservaba el acceso de las masas al gobierno. De ahí surgió la preocupación por la tiranía de las mayorías, fíjense, la cual lo llevó a valorar como grandes virtudes democráticas el pluralismo y el apego a las leyes que podía garantizar la supervivencia del sistema. Formas del republicanismo. En el sistema republicano, los gobernantes acceden a sus cargos por elección de los ciudadanos, pero además, para evitar la acumulación abusiva de autoridad y facilitar el control de los gobernantes, por un lado los poderes de gobierno están divididos y se equilibran mutuamente, y los cargos tienen una duración limitada. Por otro lado, los funcionarios asumen la responsabilidad de sus decisiones y acciones, que deben estar de acuerdo con las leyes. Los actos de gobierno deben darse a conocer y como contrapartida, los ciudadanos deben tener la posibilidad de acceder a esta información. Entonces, las tres formas del republicanismo son el federalismo, confederalismo y el centralismo. El federalismo. El carácter federal básicamente implica una distribución territorial del poder. Hay varios niveles de gobierno cuya autoridad alcanzan distintos espacios geográficos, lo que proporciona autonomía. Por ejemplo, tenemos en Argentina, ¿sí? El gobierno nacional o federal ejerce su autoridad sobre el territorio de todo el país. Los gobiernos provinciales se ocupan de los asuntos propios de cada una de las 23 provincias y los gobiernos locales, municipios, comunas y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se encargan de los partidos, los departamentos o las ciudades, según sean los casos. El confederalismo. Desde un punto de vista político, un Estado confederado supone la unión de varios Estados soberanos que persiguen objetivos comunes. Se constituye mediante tratados escritos y actúa a través de leyes y normas que determinan su funcionamiento y sus vínculos. He aquí un pequeño glosario. Tenemos, por ejemplo, las palabras monárquico, que es relativo a la organización del Estado en que la jefatura y la representación suprema son ejercidas por una persona que, a título de rey, ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. ¿Qué significa teórico? Relativo al conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Y la ilustración es un movimiento, como ustedes saben, filosófico y cultural del siglo XVIII que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso. El centralismo. Se trata de una forma de republicanismo que concentra las funciones administrativas, políticas, por ende, el poder en un solo organismo. El Estado se erige como la autoridad máxima y suprema y es el único que ejerce la soberanía tanto externa como interna. También se considera dentro del republicanismo al constitucionalismo y a la democracia. El constitucionalismo es una forma de organización del Estado que se fundamenta en una ley suprema que debe ser respetada y que garantiza la igualdad a todos los ciudadanos, así como el goce de los derechos constitucionales. Los poderes del Estado están limitados con base en la economía jurídica, ¿sí? Por otro lado, la democracia es el sistema de gobierno que se caracteriza por la elección popular de quienes gobiernan el Estado y que se sujetan a la Constitución y a las leyes en su ejercicio de poder. En una democracia, quienes son elegidos gobiernan por un tiempo determinado y en base a la división de poderes.